Todavía, les saludo cordial nuevamente a ustedes. En esta noche vamos a empezar nuestro diplomado, ya en lo que es la parte fundamental, nuestro temario en concerniente pues a 12 módulos, ya en el cual vamos a desarrollar cada 15 días. El primer módulo que concierne el día de hoy ya es, antes de repente en este caso de mencionarles cada uno de los módulos, permítame presentarme y ver con qué tipo de profesionales están frente para compartir experiencias, ¿no? Quien le habla es profesor Elmer Marín Campos, y conocedor también dentro de lo que concierne pues a lo que es capacitación del currículo a nivel regional y también a nivel de unas departamento de Cajamarca. Entonces por ahí vamos trabajando lo que es capacitaciones relacionadas a lo que es el currículo, ¿no? Lo que es evaluación formativa, lo que es la evaluación diagnóstica, uso de las TIC en la educación, en fin. Entonces quien le habla es egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca en la especialidad de comunicación. 9 años enseñando a nivel primario, 15 años relativamente también paralelo a lo que considera nivel secundario, 5 años como trabajador también de las universidades de la localidad de Cajamarca, 3 años como formador tutor dentro de lo que es el Ministerio de Educación, 3 años consecutivos como capacitador también dentro de lo que es el currículo de la formación docente, ¿no? Y todo lo concerniente a lo que es el perfeccionamiento en relación pues también a las capacidades profesionales, ¿no? En fin, tenemos pues la experiencia necesaria dentro de la formación pedagógica, didáctica, estratégica y sobre todo de cómo nosotros aplicamos esas habilidades, esos conocimientos, esas estrategias, ese material con nuestros estudiantes. Eso es lo fundamental. Entonces, colegas, tenemos la experiencia necesaria, estamos en ese proceso de ir también pues innovando nuestras capacidades profesionales. A partir de ello entonces vamos a dar inicio con esta actividad mencionando nuestros módulos que vas a consistir en el desarrollo de cada 15 días, ¿no? Para que de esta manera desarrollaremos cada una de las actividades planificadas. Ustedes están visualizando, por ejemplo, acá tenemos el currículo por competencias en educación básica, ¿no? Es el tema que el día de hoy vamos a abordar. También vamos a abordar la parte, lo que concierne, un momentito, por favor. A ver, vamos a agrandarlo. Ya, un momentito. Vaya con su mamá a comprarle esto. Muchas gracias, colega, por apagar su micro, por favor. Gracias. Luz María, gracias por apagar su micro. Ok, gracias. A ver, entonces mencionaba esta parte. El primer módulo es el currículo por competencias de educación básica regular. El segundo módulo, marco del buen desempeño docente. Tercer módulo, estrategias para el aprendizaje por competencias. Cuarto módulo, competencias transversales y enfoques transversales. Quinto módulo, planificación curricular por competencias. Sexto módulo, proyectos de aprendizaje. Séptimo módulo, estructura de un proyecto de aprendizaje. Octavo, evaluación formativa. Noveno módulo, enfoques y de evaluación formativa. Décimo módulo, recojo y análisis de retroalimentación. 11º módulo, instrumentos y estrategias de evaluación formativa. Y 12º módulo, rúbricas como instrumento de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, tiene una correlación cada uno de estos módulos. Entonces vamos a aprender todas estas actividades que están planificadas, que lo vamos a utilizar constantemente en nuestra planificación, ejecución y evaluación. Entonces de ahí, si nosotros conocemos nuestro currículo como instrumento fundamental de trabajo de cada día, entonces nos va a facilitar, ¿no? Nos va a facilitar el trabajo, que sea más dinámico, interactivo y sobre todo que sea más productivo para los estudiantes. Ese es el fin en el cual pues este módulo
tiene esa característica, ¿ya? Entonces, por ahí vamos empezando, colegas. Un momentito, por favor. A ver. Listo. Es importante nosotros en el desarrollo de nuestras actividades virtuales tener algunas normas o acuerdos que tengamos que poner en práctica para que nuestra ponencia salga de la mejor manera. Número uno es que durante toda la ponencia mantener el audio y video apagado, ¿no? Yo también por un momento voy a apagar mi video y de esa manera pues que se genere con más facilidad y sobre todo la nitidez necesaria para que se desarrolle esta actividad el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a mantener apagados tanto el micro como también nuestra cámara para que de esta manera pues todos mantengamos la atención respectiva. Luego vamos a utilizar el chat, ¿ya? El chat de la videollamada a través de la plataforma en Zoom para hacer sus preguntas, consultas. Y es importante también, ¿no? Conocernos en un espacio, después que voy a terminar esta parte, conocernos de dónde estamos conectados, ¿no? Con quién estamos trabajando, porque, ok, muy bien, gracias. Es muy importante saber con quiénes estamos trabajando, pues es como una de las características de nuestro currículo y parte también del marco del buen desempeño docente, conocer, ¿no? Conocer a nuestros estudiantes. Entonces también nosotros en esas capacitaciones es conocer a nuestros docentes, ¿no? A los maestros, maestras con el cual vamos a trabajar todo este tiempo de diplomado, ¿no? Entonces por ahí vamos empezando también a ir, ya podemos ir escribiendo nuestro nombre y de qué lugar nos estamos pues conectando, para ir conociéndonos un poquito, ¿no? En el caso de mi persona, por ejemplo, ¿de dónde soy? De Cajamarca, ¿no? Residente de Cajamarca, trabajando en este caso ya, ¿no? Las diversas instituciones y vamos a trabajar pues con ustedes durante todo este lapso de tiempo. Y durante el proceso de la exposición y también al finalizar es bueno absorber algunas dudas, ¿sí? En algún momento ustedes, colegas, están invitados para que puedan pues realizar sus preguntas, para que a partir de ahí podamos absorber esas dudas, ¿no? Compartir algunas ideas. No hay una verdad absoluta mientras no enfoquemos diferentes contextos, ¿no? Hay que por ahí enfocarlo en este caso también en esas actividades que vamos a desarrollar. Entonces, colegas, voy en este caso invitarles a cada uno de ustedes, colegas, a ver si activamos nuestro micro o en este caso escribimos a chat de dónde se están comunicando, de dónde están participando en esta noche. A ver, les escucho, colegas, activen su micro o en este caso en el chat. Y si a nivel regional, también sea a nivel nacional, ¿no? Nacional e internacional. Aquí en este caso, mire, ¿quiénes lo hacemos? Todo este tipo de evento, en esas capacitaciones son los maestros. Pero gracias al maestro, gracias a los estudiantes que son el meollo del cambio de una sociedad. Y por eso es pertinente que cada uno de nosotros fortalezcamos nuestras competencias profesionales y sobre todo que desarrollemos pues nuestra profesión con responsabilidad social. Eso entonces es nuestra misión, visión como institución. Ahora, el propósito de nuestra actividad el día de hoy es conocer, comprender y analizar los componentes del currículo. Ojo, vamos por ahí en esa parte fundamental. ¿Ya? Vamos a hacer este aspecto de hacer ese análisis. ¿Cuáles son esos componentes? ¿De qué nos facilita esos componentes? ¿Cómo esos elementos y componentes del currículo lo utilizamos constantemente con los estudiantes? Cada vez que voy a hacer la planificación, la ejecución, evaluación, ¿cómo yo lo voy a entrenar? ¿Cómo lo voy a vincular? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer transversal cada uno de esos elementos en el desarrollo? Ojo, no me estoy refiriendo en este caso solamente de área, estoy hablando desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, todo lo que es educación básica regular. Por ello es importante por acá enfocarse. Tengo que yo, primerito punto, el verbo que nos está sobresaliendo en esta actividad es lo que es conocer. Dice, para yo enseñar, tengo que conocer.
Pero cuando yo conozco es que ya he pasado por un conjunto de procedimientos que he analizado, que he comprendido, le he puesto en práctica, ¿no? O lo estoy poniendo en práctica. Entonces, por ahí es uno de los propósitos en esta noche, de tener que conocer cada una de esas competencias, capacidades, desempeños, estándares de aprendizaje, el perfil de esos estudiantes, los enfoques. No sé si por ahí, por favor, silenciamos el micro, gracias. Y sobre todo, en este caso, ver, ¿no? De lo que concierne, pues, todo ello, el currículo, cómo está organizado. Como es un módulo bien amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer un diplomado, tener en cuenta es, vamos desmenuzando parte por parte. Entonces, por ahí vamos a tener en cuenta cuáles son esos componentes del currículo. Bueno, el módulo, entonces, como ya conocemos, el currículo por competencias en educación básica regular, el día número 1, que es el día de hoy, se va a explicar de qué manera las competencias, capacidades, desempeños, estándares de aprendizaje, enfoques transversales se articulan con los aprendizajes del perfil de egreso. Ojo, entonces, si yo voy a conocer, ¿no? Voy a conocer, o en este caso voy a recordar, porque todos ya tenemos pues desde una trayectoria que venimos trabajando, cuáles son las competencias de nuestras áreas, cuáles son las competencias de los niveles, ¿no? Sabemos muy bien, todo está entrenado, no es que si yo estoy docente de primaria, de inicial o secundaria, ¿qué quiere decir? Que no voy a hacer la competencia, por ejemplo, de comunicar oralmente, viene desde inicial, ¿no? Que la inicial de repente tienen áreas, ¿cómo se llaman? Menos que el nivel inicial primario, por supuesto, pero también trabajamos por competencias. Entonces, por ahí, todo está enfocado a lo que es logro de los perfiles de egreso de toda la educación básica regular. En el día de hoy también vamos a reflexionar sobre la importancia del currículo, el enfoque por competencias. Muchos nos hablan, dice, ¿por qué el currículo tiene esa característica de ser o de tener ese enfoque por competencias? ¿Por qué? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace diferente de este currículo que actualmente lo manejamos de 2016, que es aprobado, obviamente, ¿no? Y obviamente en este caso están puestas en práctica. ¿Qué hace diferente a los currículos anteriores? ¿No? Entonces, por ahí vamos a hacer un hincapié, ¿ya? Por favor, no sé si en este caso me permite, o profesor, de repente quisiera participar, está, su micro está activado, le escuchamos. Ok, muy amable, gracias. A ver, empezamos entonces esta noche de la siguiente manera. Permítame un momentito, por favor, activar esta parte. Ya está. Ahí. Ese creo un poquito se nota más. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Perfecto. Perfecto. Miren, estimados colegas, el Currículo Nacional de Educación Básica. Primero tengo que ir conociendo. Es un instrumento, pero no es un instrumento, pues, se puede decir que es genérico, sino que se distingue del resto de la siguiente manera. ¿Ya? A ver. El currículo tiene que demandar, por ejemplo, como un instrumento que tiene esa característica de tener una política educativa. ¿Sí? Y esa política educativa es parte de un sistema educativo que sostiene el Ministerio de Educación del Perú. Cada país tiene su política educativa y la nuestra política educativa que está sustentado en el currículo de educación básica regular. Entonces, muchos estamos de acuerdo y muchos o la mayor parte estamos de desacuerdo cómo se está poniendo en práctica, ¿no? Las diferentes actividades con un currículo pues de competencias, pero con reajustes muchas veces que quedan vacíos. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo muchas veces no hay una concordancia. ¿A qué me refiero que no hay una concordancia? Porque una cosa es educación básica regular y la otra cosa es la educación, la educación superior. No hay una, ¿cómo se llaman? Hay un divorcio, no están unidos. Por lo tanto, entonces, nuestra política educativa tenemos solamente a través de este currículo nacional, pero para educación básica regular, que no está entrelazado, ¿no? Con lo que es educación básica, perdón, es educación superior, ¿ya? Entonces, el currículo
es lo que representa a la política educativa de nuestro país, de educación básica regular. ¿Y qué desarrolla el currículo? Desarrolla aprendizajes, ¿sí? Eso lo sabemos todos, simplemente es importante nosotros pues enfocarnos de esto como un recordatorio. ¿Qué desarrolla el currículo? Aprendizajes, pero ¿qué tipo de aprendizajes? Que sean significativos. ¿Y cuándo es un aprendizaje significativo? Más adelante vamos a desarrollar. Por ahí vamos a enfocarnos. Entonces, ¿cuál es el instrumento de nuestra política educativa del sistema educativo peruano? No solamente de currículum nacional, sino también el PEN, Proyecto Educativo Nacional, el PER, Proyecto Educativo Regional, el PEL, Proyecto Educativo Local, ¿no? Y eso, en este caso, un conjunto de sistemas. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, hacer ¿cómo se puede hacer? Contextualizarlo. El currículo, nos vamos a lo que es el proyecto educativo regional, encontramos cómo se está contextualizando, ¿no? Con sus propias necesidades e intereses también de los aprendizajes, ¿no? Pero partimos de lo general, de lo macro. ¿Y cuál es lo macro? El currículo nacional. ¿Y cuál es lo macro también dentro del sistema educativo? Lo que es el PEN, Proyecto Educativo Nacional, que está hasta el 2036. Es importante, colegas, que demos una miradita a ese documento. Es muy importante cómo está enlazado también con el currículo. En algún momento lo vamos a analizar también esa parte de lo que es el proyecto educativo nacional. ¿Qué más sostener en este caso? Eh, Cuando hablamos de este currículo nacional, que nos dice que el estudiante tenga esa realización plena en la sociedad, pero queda en teoría muchas veces esta parte. ¿Por qué? Mayormente que se da un tipo de enseñanza, aprendizaje que no solamente es fugaz, simplemente pasa los años y cuando sale al campo laboral o al campo dentro de la universidad, muchas veces hay vacíos. Entonces no hay esa relación plena, por lo tanto, el currículo está planificado, pero algo está fallando ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos enfocándonos en las áreas ya un poco más, ser más específico. Si el currículum me dice, desarrolla aprendizajes que sean significativos, y es significativo cuando desarrolla pues sus competencias, habilidades, su razonamiento complejo, ¿no? Del estudiante, y eso lo pone en práctica para solucionar diversos problemas. Pero, ¿qué sucede cuando el estudiante, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En una reunión a veces hasta no hay una facilidad de cómo comunicarnos o no ha desarrollado sus competencias dentro de lo que es la interacción social. Muchas veces no te es fácil hacer amigos o en este caso involucrarte en un equipo de trabajo. O muchas veces, por ejemplo, hacer más específico también, cuando se puede decir competente, un estudiante va a hacer una compra de repente a una tienda y simplemente llega sin saludar, ¿no? Y hace un pedido y a veces ni siquiera pues tiene ese desarrollo comunicativo o la puesta en práctica de repente del pensamiento matemático o lo que es el desarrollo de su identidad, lo que es el DPCC, ¿no? La identidad, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no hay un desarrollo de su identidad. Entonces, por ahí que nos falta, de repente, por ahí poner en práctica cómo desarrollar sus competencias y ser sostenibles en el estudiante. ¿Ya? Por ahí entonces, mire el currículo cómo se está representando. ¿Qué más contiene el currículo? Contiene en este caso también la visión, ¿ya? De la educación que queremos, pues, los peruanos. ¿Cuál es esa misión que los peruanos, pues, tenemos que desarrollar competencias? Que lo que es según el perfil de egreso, que el estudiante tenga esa formación académica, ¿no? Completa y que sea competente en todo sentido del quehacer humano, ¿no? En la parte, pues, social, cognitivo, ¿no? En la parte también vivencial, etcétera. Y esto nos va a permitir que se unifique esos criterios para establecer una ruta de trabajo. Entonces, yo conociendo de todo ese proceso de cómo está organizado el currículo, ya me va a permitir en este caso cómo yo planificar mis actividades y poder desarrollar, no como estudiantes, y por ahí que en este caso pues desarrolle sus competencias y ser sostenibles en el tiempo, ¿no?
Sabemos que en este caso nuestra realidad pues tiene esa diversidad y por lo tanto también nosotros pues, tenemos la capacidad de tener esa adaptabilidad, adaptarla, ¿no? A la necesidad de cada estudiante, de cada institución, de cada región. Entonces por ahí ese currículo nos permite tener esas características. También el currículo da un sentido común de un conjunto de esfuerzos para realizar la mejor de los aprendizajes, pero también hay que enfocarnos en el docente, ¿no? Cómo nosotros como docentes fortalecemos nuestras competencias profesionales para que de esta manera también hagamos una buena gestión de los aprendizajes, una buena gestión de lo que es la infraestructura, una buena gestión en relación al manejo didáctico y pedagógico de las actividades mías con los estudiantes. ¿Y dónde lo conocemos todo ello? En el currículo y en lo que es el marco de buen desempeño docente. Y entonces, por eso, los instrumentos que nosotros debemos conocerla, ¿no? ¿Qué contiene y cuáles son esos aspectos fundamentales para nuestra formación como profesionales? Ahí lo tenemos. Entonces, por ahí nos habla mucho del currículo, pero perfecto, nos habla mucho del currículo porque es el instrumento, ese instrumento pedagógico que día a día lo utilizamos con estudiantes y es nuestra herramienta infaltable dentro de lo que es la planificación, ejecución y evaluación de esa actividad de aprendizaje. Entonces, por ahí hay que tener en cuenta ese aspecto dentro del currículo. Cualquier consulta o en este caso intervención lo pueden hacer colegas también. ¿Qué más podemos decir del currículo? A ver, ¿qué más podemos decir del currículo, colegas? Vamos por acá en esta parte, ¿ya? Miren, el currículo nos va a permitir en este caso que el estudiante tenga pues su desarrollo de diferentes modalidades, ¿ya? Pero hay algo importante, es que el currículo tiene lo que es el perfil de egreso, ¿no? Por ahí tengo que enfocarme y decir, a ver, el currículo tiene niveles, de nivel inicial, primaria, secundaria, pero dentro de esos niveles, cada uno tiene también su progresión, ¿no? Para ver el nivel de logro de cada uno de los ciclos, ¿no? Si hablamos, pues, en este caso, hasta el séptimo ciclo, cuánto el estudiante ha aprendido y cómo va a egresar, o viceversa, cómo mi estudiante inicia su ciclo académico, ¿no? En inicial. Para eso tenemos, pues, estas estrategias que hacemos uso constante al iniciar el año académico con la evaluación diagnóstica, para ver cómo está, en qué nivel, en qué ciclo se encuentra de la competencia en relación a qué, al estándar de aprendizaje. Entonces, por ahí vamos viendo lo que es una formación básica, pero eso está en concordancia con qué, con los fines del principio de educación peruana, ¿no? Siempre el currículo está enfocado a fines y principios de educación, lo que ya decía también el proyecto de educación básica, el proyecto de educación nacional y el objetivo de educación básica, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Es un recordar rápido, ¿no? Nuestra visión de nuestra institución está por modalidades: educación básica regular, educación básica especial, educación básica alternativa. Y cada uno tiene sus programas curriculares. Hay un currículo general, ¿no? El currículo de educación básica regular y el otro es el currículo de inicial, el currículo de primaria y el currículo de secundaria, pero también hablamos de educación básica especial, educación básica alternativa. Así que en este caso, de repente, en algún momento, que como docentes estamos pues eh, preparados para desarrollar en cualquiera uno de esas modalidades. De repente, soy profesor de educación básica regular, pero también alguna experiencia tuve en educación básica alternativa, ¿no? Con mi persona yo tengo 11 años de experiencia en educación básica alternativa. Entonces, me ha permitido conocer cómo está organizada educación básica alternativa por los ciclos y también cómo está organizada educación básica regular, ¿no? Y con los estudios constantes, cómo también está organizada educación básica especial, que muchas veces no se le da un tratamiento adecuado dentro de lo que es educación básica especial, que en algún momento también tenemos que abordar este tema. ¿Por qué? Porque cada institución tiene casos de educación básica especial y por lo tanto ver cómo enfocarlo es realidad, ¿no? También el currículo tiene perfiles de egreso, según la progresión de forma, nos va a permitir evaluarlos.
Nos va a permitir también visualizar la forma de derecho de la educación, ¿no? Cómo está organizada esa educación en el cual nosotros pues día a día trabajamos. Entonces por ahí vamos enfocándola. Ahora el currículum, por eso dice, ¿por qué es un currículo por competencias? Vamos viendo un poquito de detalle así. Primero el currículo tiene ese enfoque por competencias, ¿ya? Es interdisciplinario. ¿Por qué es interdisciplinario? A ver, de repente por ahí, colegas, la participación de ustedes, ¿por qué el currículo es interdisciplinario? Alguien en el chat, de repente por ahí, colegas, o alguien puede activar su micro. ¿Por qué el currículo es interdisciplinario? ¿Mm? ¿Sí me están escuchando? Escriban en el chat, colegas, si se escucha, no se escucha, si están visualizando, de repente estamos solo en la sala. Bien, entonces, Profesor, muy buenas noches. Bueno, yo entiendo, interdisciplinario será pues porque el currículo nacional, ya sea que inicial, primaria y secundaria, trata pues de varias áreas curriculares, ¿no? Eso lo entiendo yo. muchas gracias, profesor, muy bien, excelente la participación, ¿no? ¿No? Inter, porque dice, por ejemplo, hay dos términos, ¿no? Inter, intra. Inter, que me permite en ese caso relacionar, ¿no? Relacionar, como usted decía, profesor, los diversos niveles. O sea, no puedo yo eh, divorciar nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, porque todo es una secuencia, todo es una progresión. Cuando yo quiero lograr, de acuerdo a su edad, de acuerdo al ciclo, por eso que la diferencia es que el currículo está organizado por edades, por ciclos y por modalidades. Entonces, interdisciplinario es que está un conjunto, no solamente pues de grados, sino también, por supuesto, obviamente de realidades y todo el aspecto, ¿no? Sino también de modalidades, ¿no? De acuerdo a grados, a edades, a ciclos. Entonces, esa parte transversal hace que el currículo tenga pues integración de áreas. Por eso que hablamos en esta parte, miren, colegas, de 31 competencias. No te dice, ¿sabes qué? El área de comunicación solamente tiene 3 competencias, el área de DPCC tiene 2 competencias, ¿no? Y así sucesivamente cada área. No te dice por área, te dice, el currículo tiene 31 competencias y por lo tanto, al término de educación básica regular, se debería desarrollar esas 31 competencias. Entonces, la pregunta que nos hacemos como maestros, cuando están los estudiantes en quinto de secundaria, en el séptimo ciclo, ¿están logrando, han logrado o lograrán este desarrollo de 31 competencias? Entonces, esa pregunta es bueno hacernos, por eso, de cómo estoy manejando desde donde estoy trabajando, desde el accionar cotidiano como maestro. Entonces, por ahí vamos enlazando con lo que es la parte de ser interdisciplinario. Entonces, docente de comunicación, docente de matemática, docente de PCC y todas las áreas hacemos y también podemos desarrollar y debemos desarrollar otras competencias que son de otras áreas. Matemática, por ejemplo, desarrolla la competencia también de comunicación. También utiliza de PCC y todas las áreas desarrollamos esa integración. Miren, entonces el término interdisciplinario no solamente es enfocado por áreas, ¿no? Sino también cómo yo lo voy anexando, ¿no? Esas competencias y capacidades en el desarrollo, ¿no? De las actividades mismas y con las demás áreas. Así que el proceso de matemática puede ser también en este caso desarrollar, por ejemplo, la comprensión, ¿no? Lee diversos tipos de textos en lengua materna, lo podemos desarrollar esa competencia. De matemática, desde PCC y todos estamos en la condición de acuerdo a lo que estamos planificando. Entonces, por eso es interdisciplinario, aparte de las disciplinas mismas que se van desarrollando en las actividades. Ya decía, está organizado por ciclos, orienta la evaluación formativa.
A veces me dice, profesor, yo quiero saber un poquito más de la evaluación formativa. ¿Dónde encuentro sobre evaluación formativa? En el currículum, que te dice cómo está organizado la evaluación formativa, los tipos de evaluación formativa, qué, cuándo, con qué, de qué manera evalúo o cómo yo practico la evaluación formativa, que nos dice currículum. Entonces, es un recordar simplemente dónde le encontramos esa información. Está organizado por base de 11 aprendizajes o perfiles. Es lo que busca el currículo, ¿no? Nuestros 11 perfiles de egreso, ¿no? Ahí está. Y lo vamos a ver rasgos. Entonces, es decir, yo lo que estoy enseñando también va a contribuir a mi estudiante desde inicial. Ojo, desde inicial, primaria y secundaria, estoy contribuyendo a cómo va a ser el egreso de mis estudiantes. Si yo tengo una buena estructura dentro de mi planificación, no hablamos de como estructura así, de una forma pues básica, ¿no? Sino hablamos de cómo yo lo voy a enfocar, organizar para desarrollar competencias. Entonces, yo también voy a ser partícipe, ¿no? Como docente de nivel primario, cómo yo contribuyo para que mis estudiantes del nivel secundario hayan establecido una base dentro de lo que es, por ejemplo, el desarrollo de la parte de su psicomotricidad, cómo está la parte de su desarrollo de su identidad, cómo está el desarrollo también de la competencia de comunicación, cómo está la parte de la matemática. Entonces, por ahí somos partícipes de una u otra manera y cada uno, pues, de los docentes marcamos. Es una forma de que contribuimos a desarrollar esos 11 aprendizajes, ¿no? Concerniente a los perfiles de egreso. Entonces, aparte de esas 31 competencias, 85 capacidades, ¿no? Miren, entonces dice el profesor, bueno, mi área solamente desarrolla esas capacidades y como yo me han dado, soy el área de desarrollo personal, de comunicación, de matemática, yo me involucro solamente a desarrollar estas competencias y estas capacidades porque son de mi área. El resto, no me entiendo. Entonces, por ahí como que no, entonces no estoy cultivando esta parte de que el currículo es interdisciplinario. Entonces, por ahí por eso que para planificar tenemos que ser en equipo. Lo correcto de una planificación es que sea integradora, ¿no? Con lo que concierne a la participación de todos los colegas de todas las áreas. Entonces, por ahí vamos viendo si es de nivel primario, y qué de secundaria, si primaria, igual manera, si inicial también. Entonces, por ahí vamos viendo. Entonces, y todo depende de la complejidad, ¿no? Entonces, integremos esas actividades, ¿no? De las competencias, las capacidades y también lo que concierne, pues, los estándares de aprendizaje. ¿Y dónde lo trabajamos los estándares de aprendizaje, ¿no? Los estándares de aprendizaje, aprendizajes escritos en progresión. O sea, la planificación del currículo, no es que me diga de repente, ¿sabe qué planifica ello? Y ya con 2, 3 actividades desarrollaste la competencia. No, todo viene en proceso. Desde inicial hasta secundaria, desarrolla las competencias, ¿no? Se comunica oralmente su lengua materna. Desarrolla su identidad, ¿sí? Desde inicial a secundaria. Entonces, todo nivel de educación básica regular, al terminar, vamos a ver si ha logrado, pues, fortalecer o construir una entidad personal o fortalecer su comunicación. Entonces, viene la integración de esa manera. Descripciones claras de desempeño esperado. Obviamente nosotros trabajamos a base, pues, de lo que es la estructura, de los propósitos de aprendizaje, ¿no? De las competencias, las capacidades, los desempeños, el estándar, ¿no? Que tenemos bien vinculado con lo que considera también la parte de los estándares de aprendizaje, ¿no? Que es el punto donde llegamos, los contenidos transversales también, y sobre todo, ¿qué apuntamos nosotros a través de ello? Que currículo no menciona, no lo decimos de repente nosotros como docentes, sino ese instrumento es que apunta a desarrollar su autonomía. Pregón del aprendizaje significativo, vamos a ver más a detalle por qué es significativo, por qué parte de una situación significativa para que llegas a tener un resultado significativo y progresivo también.
Y el docente, como currículo que nos menciona, el docente es el facilitador, el orientador y quien monitorea. Entonces, el protagonista del aprendizaje es el estudiante. El estudiante aprende haciendo. El docente monitorea, facilita, orienta, ¿no? Los aprendizajes. Entonces, por ahí, que es cuestión solamente de estrategia, de utilizar estrategias necesarias, donde yo lo puedo en este caso utilizar, por ejemplo, la técnica, bueno, más que tener una estrategia, la clase invertida. Entonces, por ahí voy empezando a hacer uso de esta actividad, donde el mismo estudiante sea el protagonista de que él investigue, de que él analice la información y luego en clase ya lo vamos poniendo en práctica utilizando un conjunto de estrategias de análisis. De repente también utilizo una mesa redonda, un debate, ¿no? En fin, diferentes estrategias para esa misma información ponerla en práctica en su vida. Y eso, ¿a dónde nos conlleva? A desarrollar competencias y de ahí ser significativo. Por eso que el papel fundamental del docente es que sea el facilitador, ¿no? El que coordina, el que orienta, el que monitorea, ¿no? Porque no es que en este caso, lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, ¿no? Simplemente estoy brindando información. Entonces, usted me dirá, profesor, pero entonces no está desarrollando competencias. Entonces, participemos acá entonces en esta parte. A ver, ¿qué opinan ustedes, colegas, de esta parte? Micro abierto para todos. Les escucho, colegas. Pueden escribir, por favor, también en el chat. Bien. No se animan a participar, colegas. Queremos ser interactivos para que a partir de eso podamos pues, hacer ese análisis. Adelante, le escuchamos, por ahí alguien quiere activar su micro, por favor. Repita, por favor, se entrecortó. Allá, que sea para repetir. ¿Qué parte le No, repito, profesor? ¿Todo o alguna parte específica? No, lo que más o menos para interactuar, la última parte. Ella decía, ¿qué opina respecto de currículo tenga estas características? eh, profesor, eh, ¿me escucha? Correctamente. Adelante. Ya, profesor. Bueno, viendo el currículo nacional, ya bueno, enfoque por competencias, pero a lo que yo veo hasta el momento, estos trabajan en inicial, primaria, secundaria, pero en educación superior no lo hacen profesor, no lo hacen el currículo nacional. Y también otro, ¿no? Bueno, siempre justifican los especialistas, ¿no? Ah, por ejemplo, el ministerio en diferentes exámenes que traen, mm, es conocimiento. No es que como a nosotros nos exige de que por competencia tiene que ser claro, somos facilitadores, todos comprendemos todo eso. Entonces, un poco con la currícula de educación superior no concuerda también, profesor. Entonces, ¿cómo sería esto? Tendría que ser también de repente para las universidades, institutos, también tendría que ser. Eso sería mi participación, profesor. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Muchas ¿Puedo gracias. opinar? ¿Puedo Es opinar? muy cierto. Hacia adelante. ¿De otro colega quería participar de repente? Sí, sí, yo, por favor. A ver, adelante. Sí, lo que el colega pone en apreciación ahí es toda la verdad, mire, siempre, o bueno, años atrás ya el currículum nacional pues tiene varios años, ¿no? Entonces, se ha visto que se inicia desde inicial, ¿no? El nivel inicial, primaria, y luego hay un desfase, ¿no? Con secundaria, o sea, ahí está el problema. Y esto acarrea a que se tenga pues este sistema un poco eh, anticuado, ¿no? De repente que no va
en concordancia con lo que se habla, ¿no? Por ejemplo, sale un estudiante, puro conocimiento, como dijo el colega anterior, y este estudiante tiene que ir a donde, a una academia, nuevamente conocimiento, para que pueda ingresar a la universidad. En la universidad otro de fase, puro conocimiento, ¿no? Entonces, hasta donde tengo yo entendido, esto se quiere que se llegue, digamos, a cerrar hasta secundaria, ¿no? Después, excelente, ¿para qué? Queremos que el niño, el egreso del estudiante sea pues con todas estas características, o perdón, con estos perfiles, y también características, ¿no? Para que al final llegue a ser un buen ciudadano. Eso es lo que se quiere, ¿no? En el fondo. Entonces, las políticas de Estado son muy débiles aquí en Perú, ¿no? Es por eso que no podemos llevar una ilación, ¿no? Correctamente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Qué interesante intervenciones, de repente otros colegas más. Hagamos que como dice, de la exposición sea interactiva, poder pues prestar nuestros puntos de vista también, sobre todo escucharnos, y eso es fundamental de compartir esas experiencias y cómo vemos el currículo, ¿no? Mire, se da en el año 2016 todo un proceso, cuántos años trabajándole, como dice al inicio nomás, como que generó un poco pues de repente de conflicto, de desapego, se desorientó un poco el sistema educativo, ¿no? Recién hace años atrás, como se está cogiendo la relación de cómo está desarrollando por competencias, pero no está de más, pues, tener esos puntos de vista que ya menciona, ¿no? De que el sistema educativo prácticamente está divorciado dentro de lo que es el nivel superior. Y gracias más bien, colega, por esa parte, y así partícipe como ese también en la elaboración de planes de la universidad donde trabajé, y discutíamos este punto, ¿no? Porque si nosotros como trabajadores dentro de la universidad y como trabajadores también dentro de educación básica regular, ¿no? ¿Y por qué nuestro sistema educativo está así? Lamentablemente, quien maneja las universidades es la SUNEDO. Entonces, la SUNEDO tiene que, ¿cómo se llama? Tener esos acuerdos, ese plan de trabajo en equipo con el Ministerio de Educación. Y eso como que no se está generando. Que se ha establecido un cambio, sí. En el sistema de repente universitario se quiere trabajar por competencias, pero se está sufriendo igualito que se empezó con el nivel de educación básica regular, ¿no? Las universidades se proyectan a otra realidad que sea sostenible, que sea diversificado, que sea pues también en este caso vivencial, ¿no? De ese aspecto. Pero el detalle es que mucho se está enfocado al conocimiento. Y es muy cierto, cuando uno quiere postular a las universidades, todavía tiene que uno hacer un gasto adicional, estar en las academias para uno pueda. ¿Por qué? Porque lo que te evalúan es conocimiento. En cambio, lo que enseñamos en el nivel de educación básica regular, que desarrolle competencia. Entonces, por ahí hay un divorcio tremendo, ¿no? Y gracias, colegas, por esa forma de intervención. Ese punto, de repente, en reuniones generales, cuando uno se tiene con el ministerio, se plantea. Pero lamentablemente hay un detalle, a veces, bueno, quien les habla tenía ese privilegio de trabajar en muchas reuniones a nivel pues nacional también y directo con los representantes de los ministerios de educación, porque hay varios, y los encargados también dentro del trabajo mismo. Hasta ellos mismos dicen, no, el sistema está mal, pero a pesar que lo reconocen, no lo cambian, no hacen una reestructuración del sistema como está dándose en el Perú. ¿Por qué? Porque en este caso son intereses políticos. Entonces, por ahí vamos manejando. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Simplemente de nuestro lugar, desde nuestra tribuna, donde nos toca trabajar, desarrollemos la combinación, ¿no? Como digo a los colegas que uno va elaborando, enfoquémonos, desarrollar competencias, pero no nos desliguemos también de conocimiento, porque es básico de que el estudiante, pues, esté preparado lo que le puede esperar más adelante, ¿no? Entonces, por ahí no nos descuidemos, ni tampoco ser teóricos, sino en este caso también ser prácticos, desarrollar competencias, habilidades y cosas que en este caso también lo formamos de manera general, ¿no? Pero si uno te vas a una parte dentro de la capacitación directamente del ministerio, te dicen otra cosa, ¿no? No, señor.
competencia, el conocimiento es intermedio, sí, pero que cuando ingresamos a otro campo, lamentablemente estamos divorciados. Entonces nosotros, como maestros que estamos comprometidos por la educación, veamos las estrategias más asertivas, que no dejemos que un estudiante, pues, 2, 3 años de academia para que recién ingrese a una universidad, enfoquemos de repente por ese lado, ¿no? Bien, colegas, entonces vamos avanzando para también no... Este material lo van a tener ustedes, colegas, así que como ves, estamos con la pausa necesaria porque tenemos el tiempo necesario para que también ustedes mismos ya se proyecten a qué apuntamos, ¿no? A hacer un cambio de repente desde nuestra forma de planificación utilizando pues el currículo. Lo que decía en este caso, el currículo por competencias tiene en este aspecto algunos, que se puede decir, algunas acciones pertinentes para que sea pues un currículo por competencias. Pues, ¿cuándo un currículo por competencias? Cuando parte de situaciones significativas. Antes, ¿qué pasaba? Partíamos de una situación problemática. ¿Sí? Muchos decían, ¿y dónde está la situación problemática? De un problema. Pero hay que entenderlo muy bien acá. Por eso, estimados colegas, les voy a invitar también a ustedes, inviten a los demás colegas. ¿Por qué? Porque partir de una situación significativa, elaborar una situación significativa, tiene sus propias características, sus propios elementos, sus propias estrategias de plantearlo. Entonces, por ahí, como es un diplomado, vamos a hacer paso a paso cómo elaborar una situación significativa, ¿sí? Desde una oportunidad y desde en este caso también de un problema, ¿ya? Cuando es una situación significativa a través de una oportunidad que encontramos, pues, desarrollo el lado positivo, vamos a llamar de esa manera, y cuando también es una situación significativa de un problema, de una necesidad del estudiante. Entonces, para eso, el estudiante debe conocer, ¿no? Y sobre todo en este caso, como docentes, conocer a nuestros estudiantes, conocer las necesidades, conocer el contexto donde trabajamos, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades geográficas o cuáles de repente en esta que tal vez las instituciones, cuáles son sus creencias, cuáles son de repente en este caso las acciones pues que de sustento económico de la comunidad, ¿no? Entonces por ahí, ¿por qué? Porque tiene que ser significativo, tiene que ser práctico. Supongamos que el lugar donde yo trabajo no hay agua. Entonces, yo voy a proyectarme a que en este caso podamos hacer un plan de trabajo o a presentar un proyecto a una institución, hacer un plan con los estudiantes para que de repente con el tiempo o si hay la facilidad se proyecte tener agua, ¿no? Para que sea significativo. O el tratamiento de la agua, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, es significativo cuando buscamos una alternativa de solución o se propone una alternativa o alternativas de soluciones. Si yo encuentro de repente mi institución tiene escasa práctica de valores, entonces yo tengo que reestructurar mi norma de convivencia. Y a partir de ahí, todos los docentes de todas las áreas, trabajarlo ¿para qué? Para que al final tengamos pues un cambio. No es que de la noche a la mañana, ojo, esos cambios necesitan un plan de estructuración. Entonces, pero a partir de ahí va a ser significativo. Cuando buscamos solucionar dificultades o problemas que se van enfrentando en nuestra comunidad, nuestros aprendizajes de estudiantes, o en este caso también las necesidades mismas que se parten de los aprendizajes desde el aula. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos a partir, es bien amplio. Sigamos, generar interés, disposición como condición para el aprendizaje, ¿no? Entonces, como docentes, saben muy bien que cuando hablamos del interés, la motivación, es cuando parte del que quiere aprender mi estudiante, de la necesidad que quiere el estudiante enfocarse a poner en práctica en beneficio de su comunidad, de su familia, ¿no? Entonces, por ahí es el interés. Pero si yo le voy a plantear un tema que no tiene interés, entonces lamentablemente, por más que yo utilice estrategias, pues, innovadoras, ¿no? Material didáctico, no es interesante para el estudiante. Traer, Pejita, ¿cuál es? A ver, de repente por ahí intervenimos, de repente, justo hablamos por ahí, el profesor de repente quiere intervenir. Bien, entonces, Profesor,
Adelante, profesor, Ya, escuchamos. mira, claro, partir de situaciones significativas, dice, no, claro que sí, pero teóricamente y nunca se llega a una solución. Por ejemplo, algo interesante, usted dice que si faltara el agua en un lugar determinado, claro, la situación significativa teóricamente, pero hablando así en práctica no puede solucionar, profesor, el problema. ¿Qué haríamos o qué podría sugerir usted? ¿Cómo solucionaríamos, por ejemplo, una situación significativa planteando de escasez del agua? Así en práctica, ¿no? Porque en teoría podemos decirlo, pues que así, 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 porque necesito un presupuesto y las instituciones educativas no tenemos presupuesto para esas cosas. A ver, pero eso sería mi punto de vista sobre partir de situaciones significativas. Mm, Qué interesante, mire, profesora. Pero digo, si nosotros nos enfocamos, esa parte es compleja y amplia, ¿no? ¿Por qué? Primero genera un compromiso y eso tiene con la capacidad de gestión. ¿Desde dónde? Desde el directivo o directivo de la institución educativa, desde lo que es en este caso la PAFA misma, si es parte de un centro poblado o comunidad, desde nuestro alcalde del centro poblado, ¿no? Por ahí partiendo puede hacer ese tipo de trabajo ya de ver de asociaciones de repente con comunidades cercanas. Recuerdo en este caso, por ejemplo, una institución hace años atrás, hablamos por Hualgayoc, ¿no? Y ese más específico se llama Tranca de Pucpe y Pucpe. Entonces, por ahí, por ejemplo, hay bastantes recursos de agua, pero un sector que no llegaba mucho, se puede decir, entonces, ¿qué hicieron? Porque si esperamos que el Ministerio de Solución no lo va a dar, porque el Ministerio simplemente lo que es el mantenimiento no viene para ello, es lo que decía el profesor, no viene para ello, ¿no? Viene solamente para algunas situaciones, pues, puntuales. Lo que quiere es la capacidad de gestión y asociarse con instituciones. Si hay una empresa minera cerca, la minera por un momento puede que te dé una opción. O sea, trabajar en un plan de trabajo en equipo, ¿no? Con las instituciones, eh, o en este caso gremios, la PAFA, la institución, y sí se puede hacer. Y la verdad que puede decir, demanda de tiempo, sí, pero depende también del compromiso. Entonces, esa actividad, hablamos para ser exacto, 2007, ¿no? Se demoró desde el mes de abril hasta septiembre. En octubre recién se obtuvo un aprobamiento y en diciembre se hizo todo el sondeo para lo que es se haga la zanja para los tubos y todo. Es decir, ¿cuánto tiempo se demoró? Miren, prácticamente un año. Ahora, usted me va a preguntar, dice profesor, entonces yo no voy a vivir solamente de una situación significativa para todo el año. Es bien, pero partimos de posibles soluciones, algunas se van a dar, otras simplemente van a quedar de repente, como usted dice, pues en papel, pero al menos tiene la intención de ver cómo soluciona, porque los estudiantes, es la idea. A veces uno dice, bueno, como estudiante no hay recursos, no hay el material necesario, de repente el presupuesto, entonces por ahí que es importante también enseñar al estudiante a saber gestionar, a saber en este caso también liderar, ¿no? Entonces por eso, quizás desde inicial, primaria, todavía como que también no, estamos recién en el proceso de desarrollo, pero a nivel secundario sí, a partir de ya los jóvenes pueden formar un comité, como ahorita hablamos con alcaldes escolares, entonces por ahí también se hace esa capacidad de gestión. Como digo, a menos de no realizarse el proyecto a llegar a una solución, pero llegar, como dice, a un procedimiento de tener esa capacidad de gestión, tener esa forma de cómo ya liderar sus trabajos, ¿no? Eso es por una parte dentro de la situación sensitiva, porque todos en esta etapa de la pandemia que todos hemos trabajado con experiencia de aprendizaje y partiendo de esas situaciones y entonces por ahí como que algunos pues han quedado solamente sueltos, ¿no? Entonces yo también hay que otro punto que es de resaltar es que tengo que plantear mis situaciones que sean más reales, ¿sí? O sea, yo puedo ser reales, ¿qué significa? Que se pueda tratar de solucionar, ¿no? Pues es un tema amplio que
la institución común, ¿no? No cuenta, por ejemplo, de eléctrico. Entonces ya tiene que ver con otras instituciones, ¿no? Pero si yo hago una propuesta de un conjunto de problemas de la institución educativa, de repente dice, comprensión lectora, de repente déficit de atención, baja autoestima. Ahí se va a hacer más evidente como que el docente o los docentes se van a sentir comprometidos porque es más directo el trabajo. ¿Por qué? Porque ahí se va a buscar aliados estratégicos desde las instituciones de repente, ¿cómo se llama? Desde los geles, de repente de los especialistas, ¿no? Otras personas encargadas, pero ya enfocado. ¿Por qué? Porque se puede dar una solución, por ejemplo, a lo que es el desarrollo de comprensión de textos, que es un problema general. Se puede también trabajar a conjunto de estrategias, ¿no? Y dar soluciones, no el 100%, porque al final y al cabo es un problema que afecta pues durante muchos tiempos. Entonces, por ahí como que se hace un poco más complementario. Entonces, eso parte ya de acuerdo a un sondeo que se hace pues en el diagnóstico en una matriz al empezar el año académico. Y a partir de eso vamos viendo, ¿no? Pues dice, partir de situaciones significativas no es que, bueno, cada mes vamos a sacar situaciones que también es loable, por supuesto, pero ¿dónde nace de una matriz que se hace al inicio del año académico? A ver, como institución educativa, ¿cuáles son las problemáticas? Tal, tal, tal. Ahora, ¿qué me lo voy a abordar esto? ¿Qué me lo voy a abordar? Listo. Algunas, en este caso, van a ser aleatorias, significa que en ese momento se van a integrar, u otras, de repente, en este caso, que ya están planificadas con tiempo, ¿no? Entonces, por ahí como que hablar de estaciones significativas necesita también un espacio de cómo nosotros nos organizamos. Bien, vamos a proseguir. Entonces, todo este currículum por competencias se da aprender haciendo. Eso ya lo tenemos bien clarito, que el estudiante sea el protagonista, ¿no? ¿Qué? Partir de los saberes previos, ojo, ya sabemos esa parte, o que cuánto conoce su experiencia de estudiante, pues es fundamental. Construye nuevo conocimiento, ojo, esta partita acá, construye nuevo conocimiento a partir de lo que conoce el estudiante. O sea, reestructurar su conocimiento. Y eso es una dificultad, mis estimados maestros y maestras, que se maneja bastante en el sector rural. ¿Por qué? Porque el estudiante muchas veces, por la timidez, el decimos, muchas veces solamente opina lo básico. No hay la argumentación, no hay el análisis, no hay esa facilidad de expresión. Entonces, por acá como que construir nuevo conocimiento resulta un poquito más complejo, que en otras instituciones obviamente que sí lo hay, pero sí se presentan casos dentro de la construcción de nuevo conocimiento a partir de, porque hay que entenderlo bien claro, construir ese conocimiento es a partir del propio conocimiento, pero que sea útil, que lo pueda emplear en situaciones que el mismo estudiante se enfrenta en un determinado momento. ¿Ya? Aprender del error, que todos lo sabemos, ese error es parte del aprendizaje y hay que saber tratarlo también, ¿no? Generar el conflicto cognitivo a través de lo que es las preguntas socráticas, ese es un factor fundamental que el currículum nos orienta. Mediar, como nosotros somos mediadores, facilitadores, nosotros mediar el aprendizaje. ¿Y cuándo, en qué momento mediamos? Durante todo el proceso que hemos planificado. El saber mediar obviamente es en ese momento. ¿Qué pasa en este caso con la parte de mediación? Hablamos de esta estrategia, la retroalimentación, parte de la evaluación formativa, que dice, no, primero que desarrolle todo mi estudiante, al final hago la retroalimentación. No, la retroalimentación es durante todo el proceso. Y no tengo que esperar en este caso que termine mis actividades, sino en el mismo proceso voy retroalimentando. Entonces, por ahí. Y la retroalimentación tampoco no es para todos los estudiantes, sino para los que necesitan realmente fortalecer sus competencias. Promover el trabajo cooperativo, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Los maestros mencionaban ese, ¿cómo trabajas en individual? ¿Por qué? Porque en este caso es cuando le junto de 2 o de 3, se concentran o trabajan, listo. No, es importante. De todos los días de la semana trabajemos en su mayoría. Hay que en equipo de trabajo. ¿Por qué? Y sobre todo también ser heterogéneos, ¿no? A veces formamos equipo de trabajo y ¿quiénes están? Solamente los que participan, ¿no? Y ese grupo, ¿no? Hay que cambiarlo, hay que, como dice también, chocolatear cada uno de los integrantes, pues que vayan formando y tengan sus propias funcionalidades. Porque trabajar en equipo no solamente reunir en equipo y que trabajen, no, sino que también tienen sus propias características, sus propias necesidades
y sus propios productos. Promover el pensamiento complejo, ya mencionaba, pues cómo yo docente promuevo el pensamiento complejo a través de preguntas, situaciones retadoras de mi estudiante. A ver, yo presento un caso, ¿cómo lo solucionarías o qué propuesta tienes para que soluciones tal o cual situación presentada? Bien, entramos en este caso de lleno ya al currículo, cómo se organiza. Está pues por competencias, que es desarrollo integral. Si mi estudiante desarrolla sus competencias, es decir, va a desarrollarse de manera pues integral, ¿no? Como persona, como ciudadano, como hijo, ¿no? Entonces con valores, con conocimientos, con actitudes, ¿no? La capacidad es todo ese conjunto de habilidades que tiene para poner en práctica esas competencias, conocimientos, ¿no? Esas destrezas. Y los desempeños son descriptores, que lo voy a desarrollar uno por uno, ¿ya? Voy a desarrollar uno por uno para que diferenciemos bien claro. Competencias apunta al desarrollo integral. Capacidades, cómo yo lo pongo en práctica, todo ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Y los desempeños me va a permitir describir cómo lo estoy logrando. Y los estándares, el cual apuntamos, pues, el nivel de logro de toda la educación básica regular. Los perfiles, bueno, todos los sabemos. En este caso solamente, pues, lo voy a hacer general, ¿no? Dentro de lo que es las áreas también que están organizados, ¿no? Propicia una vida democrática. Y cuando hablamos de democrática, se le conozcan sus derechos y deberes como ciudadanos, ¿no? Práctica de una vida activa y saludable. Aprecia en cuanto a lo que es el nivel artístico, o sea, vamos a hablar de las inteligencias múltiples, ¿no? Que tiene relacionado acá. También tiene que mi estudiante desarrollar la parte física, la parte religiosa, la parte cultural, su identidad personal, el desarrollo de su comunicación, ¿no? Las tecnologías, interpretar la realidad misma, ¿no? A partir, en este caso, de conocimiento matemático. Hablamos de la parte matemática que es parte de la vida, ¿no? A partir de las situaciones que se dan en la vida, llevar a la matemática, y la matemática también utilizada en la vida misma. Entonces, la parte también del emprendimiento económico, ¿no? En las instituciones, muchos hablamos de lo que es la parte de la administración económica y muchos no los hablamos, ¿no? El proyecto de vida mismo, cómo está organizado, ¿no? Entonces, todo esto, involucrarnos sobre todo en lo que es la autonomía y no dejemos de lado la parte de la fe, ¿no? Te conoce en este caso lo valioso de lo que concierne la parte de la dimensión espiritual religiosa. Entonces, miren, en conclusión de todo este perfil, está organizado las áreas, ¿sí? Todas las áreas apuntan a lograr el perfil de egreso de educación básica alternativa. Entonces, si yo docente de comunicación, se comunica su lengua materna, ¿no? Entonces tengo que desarrollar cómo mi estudiante va a tener la facilidad de que se integre al grupo, que desarrolle sus habilidades comunicativas, que desarrolle sus habilidades dentro de la comprensión, ¿no? Dentro de lo que es la producción, desarrollar dentro de un contexto lingüístico de su comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tenemos, pues, del mundo, de las actividades mías que planificamos y las competencias que apuntan a lograr el perfil de egreso de educación básica. Ahora, dentro de los enfoques, entonces, pero no dejemos de lado. Los enfoques transversales, ¿a qué apuntan? A los valores, ¿no? Contribuyen a la formación de valores y actitudes que son comportamientos observables. Por eso, cuando hablamos de nuestra planificación, no dejemos de lado nuestros enfoques. A veces dice, pero ¿por qué tengo que planificar enfoques si no lo voy a utilizar en clase? Entonces, ¿cómo hacemos una clase si no hay valores, si no hay actitudes observables? ¿Y eso dónde se da? En todo lo que es nuestra norma de convivencia y todo nuestro proceso de desarrollo de las actividades. Si mis normas de convivencia son claras y evidentes, en todo mi proceso me va a permitir hacer una clase, ¿no? En orden, una clase significativa. Entonces, no dejemos de lado esta parte de inculcarlo, ¿no? Introducirlo en nuestra planificación, que es lo que trabajamos con estudiantes. Y esto ya todos lo sabemos dentro de ello, para ver qué necesitan mis estudiantes. Entonces tengo que ver, por eso, qué importante es hacer una evaluación diagnóstica. Y se ha dado prácticamente
una semana o 15 días para hacer una evaluación diagnóstica, ver qué valores, ¿no? Qué actitudes deben desarrollar mi estudiante durante ese proceso de los enfoques transversales, ¿no? De repente en este caso hablamos, por ejemplo, no cuidan el medio ambiente, son personas o estudiantes en este caso de que botan la basura, ¿no? No hay un orden o no hay tacho de basura, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo que es el bienestar ambiental? Este enfoque ambiental, ¿dónde está? Por ahí tengo que desarrollar, ¿no? Y esto de enfoque no es que solamente por áreas se trabaje, o en este caso por niveles, ¿no? Entonces, tiene que ser todo transversal. Por eso es que hablamos de un currículo integrador. Igual, ¿no? La búsqueda de la excelencia, muchas veces hay estudiantes que son emprendedores, entonces por ahí, ¿cómo podemos fortalecer nosotros? Y todos estos enfoques transversales, ¿no? Se van planificando paso a paso. Si mi actividad, estoy trabajando por experiencia, listo, en esa experiencia voy a tratar dos enfoques transversales bien planteados que solucionen tales cuales actitudes y valores en mis estudiantes, porque va a ser observable. ¿Cuándo es observable? Cuando voy a poner criterios que se puedan observar con mis estudiantes, ¿no? Y eso se dan a través de lo que es ya lo que mencionaba, eh, los acuerdos de convivencia o normas de convivencia, ¿no? Muy bien, entonces, no todos trabajan obviamente en eso, ¿no? Tengo que seleccionar los más resaltantes y de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Y esto también, ¿no? Apuntamos esta parte porque eso también vamos viendo dentro de la evaluación que se da, las competencias transversales. Entonces hablamos dentro de lo que se desenvuelve en entornos virtuales, que acabamos también de desarrollar un diplomado en las TIC en educación. Y esto vamos a ver desde un punto de vista de su capacidad del estudiante y su capacidad del docente, ¿no? Dentro de capacidades, ¿qué debe ser? Personaliza entornos virtuales, gestiona información en entorno virtual, interactúa en entornos virtuales, crea objetos virtuales en diversos formatos, ¿no? Entonces, por ahí vamos enfocándonos acá a desarrollar cada uno de ellos ya en un diplomado. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Y sus capacidades mismas. Cuando hablamos de gestionar nuestros aprendizajes, pues autónomo, todavía en este caso hay mucha necesidad de trabajarlo dentro del nivel inicial, primario y secundario, de que el estudiante sea autónomo, de desenvolverse dentro de su contexto educativo, social y familiar. Todavía hay muchas, muchas necesidades que reestructurar, ¿sí? Porque si hablamos de nivel inicial, muchas veces también el estudiante va formándose y tenemos que involucrar lo que él sea autónomo. Si hablamos, por ejemplo, en inicial, esta técnica del embolillado, ¿no? A veces el estudiante ahí está, ¿no? Que hace la técnica del embolillado, entonces por ahí como que a la vez que está sufriendo, entre comillas, ¿no? Dentro del hogar, que hace la mamá o el papá, lo hace las bolitas y listo, ¿no? Y eso hacerle un daño. ¿Por qué? Porque cuando crece, ¿dónde está la psicomotricidad fina? No hay esa secuencia fina, cómo también se integra el campo social. Entonces, todo es un conjunto de acciones que se van pues demostrando con el paso del tiempo. Define metas de aprendizaje, ojo, dentro de ello, por ejemplo, dentro del nivel primario, también algunos, incluso inicial, ¿no? O sea, ¿qué quisiera hacer? Quiero ser bombero, quiero ser profesor, quiero ser doctor, quiero ser, ¿no? Tiene esa idea, pero todavía no hay como un análisis, un razonamiento. Pero donde ya están enfocando un poco de ello, a nivel primario, de repente quinto, sexto, o más evidente lo que es tercero, cuarto, quinto de secundaria, ¿no? Esas metas de aprendizaje, metas de proyección al futuro, un plan de vida, ¿no? O también en este caso, metas de aprendizaje dentro de lo que es nuestra aula también. Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Dentro de la autonomía, uno es consciente en qué momento, cuál es tu zona de confort, ¿no? En qué momento te desarrollas más y estás pues dispuesto a desarrollar tus competencias educativas, profesionales, ¿no? Tienes un espacio, no en todo momento. De repente, si yo profesionalmente, en mi espacio donde yo desarrollo todo mi potencial, ¿no? Es cuando tengo pues un horario establecido, de repente 10 de la noche, de repente a las 5 de la mañana,
En la tarde, cuando de repente voy a la institución, hay un espacio donde yo estoy concentrado con mis estudiantes, también se aprende. Entonces, eso es parte de nuestra autonomía. Y empezamos lo que es la competencia. Simplemente a breves rasgos. Hay un montón de información. Adelante, le escuchamos. Sí, mi estimado, disculpe que la anterior quería ahí un poquito de repente opinar, complementar, ¿no? Cuando hablamos de los enfoques transversales y a veces tenemos 7, ¿no? Y a veces decimos, ah, no, por ejemplo, yo voy a trabajar en lo que es enfoque de derechos, ¿no? Lo que es, o igualdad de género. Entonces, eh, para, para cada enfoque transversal, también hay, digamos, un tratamiento, ¿no? Que uno tiene que saber en qué consiste, ¿no? Realmente, porque a veces simplemente tenemos una idea y si no, como usted dijo, si no lo tenemos bien claro, no vamos a poder realmente desarrollar este enfoque transversal, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor Mono. Así es. Siempre diagnóstica. Por eso hay que llevarlo a la práctica. Enfoques transversales lo vamos a poner en práctica. ¿Con qué? Con los valores y actitudes en lo que demuestra en cada una de las actividades desarrolladas en aula. Entonces, yo no puedo dejar de planificar mi enfoque transversal o mis enfoques transversales si veo mis estudiantes que necesitan de repente igualdad de género. Veo de repente acá no hay pues un tratamiento equitativo entre ellos, hay burlas, ¿no? Hay una forma de indiferencia. Entonces yo tengo que ser, no, un enfoque que es evidente para que pueda yo también demostrar a mis estudiantes, ¿no? Es de repente igualdad de género, listo, ¿no? O un enfoque intercultural por ahí, ¿no? Entonces hay que ver en este caso porque son demostrar, ¿por qué? Porque cada enfoque tiene su competencia y también sus valores, ¿no? Entonces, por ahí, no es que solamente diga, ah, bueno, voy a hacer el enfoque de derecho, perfecto, ya está. No, tiene también que demostrar qué es lo que voy a hacer, cuáles son sus acciones para demostrar. Bien, gracias, Sí, profesor, muy amable. y nada más, un poquito más para alimentarnos de repente, que estoy aquí con la teoría. ¿Sí se puede? Sí, adelante. Ajá, en el caso del enfoque de derechos, por ejemplo, el tratamiento de este enfoque, como usted dijo, ahí tenemos valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos la conciencia de derechos, libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. Y fíjese qué tal importante es que conozcamos, ¿no? Por ejemplo, qué actitudes que suponen, dice aquí, ¿no? Y otras, por ejemplo, dice, cuando, ponen ejemplo, ¿no? Cuando los maestros o los docentes, en lo que es conciencia de derechos, los derechos promueven el conocimiento de los derechos humanos, fíjese, y la Convención sobre los Derechos del Niño para empoderar a los estudiantes en su ejercicio democrático, ¿no? Este punto, por ejemplo, este valor que es conciencia de derechos, ¿no? Y que lo trabajamos, por ejemplo, solamente cuando decimos, ah, el municipio escolar, votación, ¿no? Para sacar a la alcaldesa o al alcalde y sus regidores, tanta cosa, ¿no? ¿No? De repente por ahí también cuando dicen los docentes generan espacios de reflexión y crítica sobre el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, especialmente en grupos y poblaciones vulnerables, ¿no? ¿No? Si vamos a trabajar, por ejemplo, qué lindo sería, ¿no? Desde niños, y que lo venimos haciendo, ¿no? Pero esto se distorsiona cuando ya pues llegan a una edad donde a veces por el interés, ¿no? Pues se aprovechan pues de su condición social, ¿no? Entonces ahí es donde pierden todo esto, lo que venimos enseñando años, prácticamente va al suelo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, profesor. Exacto. Ahí mismo, como dice el colega, es la demostración, mire, ¿no? Entonces, cada enfoque permite demostrar en acciones que se puede desarrollar con los estudiantes. Muchas gracias, profesor. Muy bien, entonces vamos en este caso pues a lo que es nuestro propósito de desarrollar competencias. Hay que entender la competencia, ¿no? Muchas veces que nos dice el ministerio, según Minedo 2016, facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades, ¿no? Entonces,
Si competencia combina conjunto de capacidades, ¿con qué fin? Lograr un propósito, ¿sí? Lograr un propósito ante una situación determinada con sentido ético. Eso es lo que dice la definición del ministerio. Pero nosotros ponemos en este caso práctico, en nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de competencias, hablamos de conocimientos. Hablamos, por eso decía, no hay que cerrarse, bueno, solamente voy a hacer actividades que son competencias, listo, pero no dejemos de lado los conocimientos. No dejemos de lado la parte de habilidades cognitivas. Cómo va desarrollando su capacidad de razonamiento de mi estudiante. Cómo procesa la información. Cómo analiza y pone en práctica esa información para tal o cual situación. ¿Qué estoy desarrollando? Competencia. Cómo mi estudiante se socializa con sus más compañeros y practica de repente en este caso trabajo en equipo, responsabilidades, liderazgo, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy desarrollando? Competencias. Entonces, nosotros como maestros, no solo nos quedemos con lo que nos da el Ministerio de Educación. Dice, señor, la facultad que toda persona tiene, perfecto. Todos tenemos la capacidad de combinar capacidades, pero ¿cómo es que son esas competencias, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes, esos valores, procedimientos, esas técnicas que nos va a permitir desarrollar competencias? Por ello, he tratado de sacar alguna información adicional para no quedarme solamente con lo que dice el ministerio. Dice, la competencia implica usar las capacidades combinadas y ante situaciones nuevas. Entonces, ahí me van a determinar también cuán competente soy como maestro. Es decir, cómo yo lo pongo en práctica mis conocimientos para tal o cual fin o solucionar tal o cual situación. Si yo lo voy a poner en conjunto de estrategias, instrumentos, materiales, que yo lo voy a combinar y lo voy a solucionar ese problema o a tratar de proponer soluciones, se ve en este caso el desarrollo de la competencia. Entonces, no dejemos de lado, como ya menciono, esos tipos de acciones que desarrollan la competencia, que es integrar un conjunto, pues, de situaciones, pero con ese fin de demostrar, ¿ya? Demostrar alguna situación que sea, pues, como propuesta o solución. ¿Qué más tenemos acá? Define como un proceso complejo. Claro, obviamente es un proceso complejo la competencia, ¿sí? Porque no solamente decir, bueno, hoy voy a desarrollar una actividad y listo, porque hice mi actividad, como me hice conocimientos, ojo, como dice conocimiento, ya desarrollé competencias. No, para yo desarrollar competencias tengo que movilizar un conjunto de acciones, actitudes. Más adelante lo vamos a hacer con ejemplo, ¿ya? Para que sea un poco más claro. Entonces, dice una persona cuando es competente, cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en contextos variados. Cuando hablamos de propósitos de contextos variados, hay que tener en cuenta, yo tengo una estrategia como docente del área o de nivel, y esa misma estrategia que yo planteo con otros estudiantes muchas veces sí puede aplicarse y dar sus resultados positivos, pero muchas veces no, porque son situaciones y contextos y sujetos diferentes, con necesidades y situaciones diferentes. Por lo tanto, por ahí dice acá, se puede resolver problemas o lograr propósitos en contextos variados, no solamente en un solo contexto, contextos variados. Hay que entenderlo ahí. ¿Cuándo es uno competente? Cuando puedes tú dar soluciones o proponer soluciones en diversas situaciones escolares, ¿no? Que se presentan, pues, en lo que concierne a los niveles y modalidades diversos, cuyas características resultan desafiantes. Entonces, para desarrollar competencias tiene que partir de situaciones complejas, desafiantes. Por eso hablamos de situaciones significativas. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de ser competente, haciendo uso pertinente de los saberes diversos. Puede decir, miren, una situación bien práctica, de repente lo cuento solamente de manera verbal. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría un ingeniero de sistemas? Le dice, ¿sabe qué, señor? Arrégleme esta computadora. Entonces empieza a desarmar la computadora, arreglar todo el sistema de los circuitos, etcétera, etcétera, que tiene todo lo que es una computadora.
desarma y al final le dice, ¿qué señor no tiene nada en su computadora? Entonces, ¿para qué lo desarmaste? O en este caso, lo desarma y al final ya no puede armarlo. Entonces, no está demostrando ser competente. ¿Por qué? Porque no ha detectado específicamente dónde está la dificultad del problema. Por eso, nosotros tenemos la gran capacidad primero de diagnosticar. Entonces, diagnostico dónde está la necesidad para luego hacer el tratamiento. Y cuando hago el tratamiento, voy a movilizar un conjunto de competencias, capacidades, habilidades, destrezas y dar posibles soluciones. Y ahí movilizo lo que concierne lograr las famosas competencias. Entonces, por ahí va. Por eso sacar como una conclusión abajo. En ese sentido, una competencia se demuestra en la acción. En la acción. O sea, si a mi estudiante le enseño a leer, ¿cuándo me va a demostrar en este caso que sabe leer? Cuando va a poner en práctica el mismo la lectura y la comprensión, el análisis, todo ese proceso necesario. En la acción misma. Ahí recién veo que sí, perfecto, está desarrollando competencias. Pero si yo veo solamente que van a leer y no practican, o no utilizan, perdón, no utilizan algunas técnicas, si hablamos de la comprensión, no utilizan algunas técnicas de comprensión para luego ya llegar a un resultado, entonces, por ahí no, que nos falta desarrollar ¿no? algunas acciones para ser competente. Por lo mismo, una competencia es un saber actuar complejo. Moviliza combinar capacidades humanas de distinta naturaleza en la medida que exige para construir una respuesta pertinente, efectiva y un desafío determinado. Ojo, mira, hablamos de desafío. Hablamos de que en este caso capacidades humanas con un conjunto, pues, de situaciones de naturaleza diversa. Y siempre hay que tener en cuenta que para desarrollar competencias tenemos que partir de situaciones complejas. ¿Sí? Y eso es también gradual. Profesor, pero soy de nivel inicial. ¿Por qué no me pongo un caso de nivel inicial? Vamos a ponerle un ejemplo de nivel inicial. ¿Qué pasaría si vamos a campo, ¿no? Encontramos a una oruga. La profesora, ¿no? Encuentra a una oruga. Y le preguntan, ¿conocen lo que ven ustedes? ¿Lo conocen? Y muchos van a decir otros nombres. Pero no va a haber uno, profesora, esto va a ser la transformación que se hace a una mariposa. Entonces, el mismo estudiante de inicial va a experimentar. ¿Y cómo experimenta? Primero con la observación y las preguntas respectivas. Y profesor, ¿y cómo se transforma o cómo se hace mariposa? Porque hay una metamorfosis. ¿Y cómo es esa metamorfosis? Porque entonces empiezan a contarte, sí, porque en mi casa también había una mariposita de esta manera, o hay multicolores, he visto pequeñitas, he visto grandes, pero a partir de eso ahorita ya sé cómo se transforma en este caso. Mire, de una situación simple se hace una situación compleja para tratar diversas acciones. Entonces, por ahí empecemos a ver cómo se da en nuestro contexto el desarrollo de competencias también. Entonces, una persona para ser competente se necesita dominar ¿qué? Ciertos conocimientos. Ojo, el conocimiento. Conocimiento, habilidades cognitivas, socioemocionales que hagan más eficaz nuestra interacción con otros. Entonces, no dejemos de lado entonces esta parte, colegas, es decir, no dejemos de lado así, hay un punto también que hacer hincapié en esta partecita. Todos tenemos conocimiento, pero todos no lo aplicamos ese conocimiento. Entonces, por ahí voy viendo. Tengo conocimiento, pero no sé cómo aplicarlo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Estrategias. O yo tengo la estrategia, pero no sé cómo aplicar el conocimiento. Entonces falta en este caso ir precisando las pautas, los procesos, los pasos. ¿Cómo lo voy a hacer, no? Entonces, para ser competente necesitamos enfocarnos. Si yo tengo el conocimiento, ¿cómo yo, con qué elementos, con qué medios, con qué estrategias, en qué momento, cuánto tiempo, en qué circunstancias, con quiénes lo voy a poner en práctica, ¿no? Lo que he planificado. Ahí vamos a ver que movilizo también como maestro, maestra, que nos dedicamos a nuestro trabajo cotidiano, a ser competentes. ¿Qué más necesitamos? Una amplia variedad de saberes o recursos, ¿sí? No todo el conocimiento, ojo, el que posee todo, por decir, quiero aclarar esta partita, no todo el que tenemos conocimiento somos competentes. Yo puedo conocer muchas cosas, pero no sé cómo aplicarlo.
Entonces, por ahí vamos a ver, es mejor que se vaya a la par. Conozco y aplico mis conocimientos y utilizando un conjunto de estrategias. Por eso, la variedad de saberes o recursos. Hay que utilizar recursos didácticos, materiales, ¿no? Si es posible que el estudiante mismo de la zona pueda también elaborarlo. Y saber transferirlos de contexto con un fin, en este caso, de ir empoderándose que ellos puedan, pues, utilizarlo. O sea, yo puedo enseñar una estrategia, pero que yo como docente dice, ya, perfecto, yo sé esta estrategia. Supongamos que hablamos, a ver, dentro de la lectura, ¿ya? Que se da a atravesar para todos los niveles. Dentro de la lectura dice, bueno, yo domino lo que es en este caso cómo sacar el tema, idea principal, a través de subrayado, ¿no? Con la técnica de repente diversa de tipo de subrayados. Listo. Claro, yo pienso como docente, perfecto, te voy a enseñar, pero mi estudiante para que sea competente también tiene que dominar esa técnica. O a menos poner en práctica para identificar tal o cual propósito que se ha designado. Ahí hablamos que está desarrollando competencias. Para aplicarlos y utilizarlos de manera combinada en función a un determinado propósito. Ojo, todo desarrolla un propósito. ¿Qué quiere lograr con esto? Que mi estudiante identifique el tema, la idea principal de un texto. Listo. ¿Pero cómo? A través de técnicas. ¿Utilizando qué? Tales técnicas en tales, ¿no? En tales tipos de texto. Entonces, por ahí vamos viendo. Entonces, no solamente es decir, bueno, ¿qué están haciendo? Están leyendo. ¿Qué van a hacer? Un esquema. ¿Pero ese esquema con qué? Con lo que consideran comprender el texto. Entonces, por ahí vamos viendo. Las competencias se desarrollan a partir de situaciones desafiantes. Siempre no olvidemos de esta parte. Siempre es parte de una situación que sea compleja y desafiante. Por ejemplo, que guarde en relación con sus intereses. Pensemos acá. Si yo veo que una actividad no tiene interés, supongamos, para ser más específico, Cajamarca, no encontramos de repente acá elefantes. Para el estudiante va a ser, no, uno que otro puede ser, ¿no? Que tenga interés de conocer el elefante. Pero en su medio, como no lo conocen, entonces como va a ser poco atractivo, ¿no? Se dice, ¿y para qué me enseñan elefantes si acá en mi comunidad o donde trabajo no hay elefantes? Entonces como que pierde interés. O hacemos una actividad que no tenga esa relevancia, pues que el estudiante lo pueda poner en práctica en su vida, ¿no? Pero si ponemos planificamos y proponemos una actividad que sea pues significativa del estudiante, que hace, se involucra, participa, está ahí pendiente, ¿no? Entonces, siempre entonces que desarrollemos competencias, partir de los intereses, necesidades, problemas, ¿no? Contextos diversos, saberes específicos, las expectativas del estudiante, actividades cotidianas escolares. Ojo, resalto acá esta parcita, actividades cotidianas escolares. Entonces, parte del quehacer diario, ¿no? A veces hacemos, por ejemplo, nosotros la retroalimentación de actividades. Y la retroalimentación lo hacemos personalizada. Y queda docente-estudiante, estudiante-docente. Pero también es importante que se haga en conjunto, en equipo con todos los estudiantes. ¿Por qué razón? Es importante que, pues digo, parto de estas actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque también dentro de esas actividades que se dan en el aula, es bueno que se comparta y que el mismo estudiante pueda expresarlo. Ojo, y eso no se limita a los estudiantes de nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque lo inicial también pueden ellos, ¿y qué ha representado con tu dibujo? ¿O qué quiere representar con este color? ¿O quién es, por ejemplo, ¿no? Y así lo vas realizando, pues, este tipo de desarrollo de su pensamiento complejo. Y al final, ¿dónde llegamos? A situaciones cotidianas que se dan desde aula, desde el estudiante mismo y desde su comunidad. Y eso hace que sea significativo el desarrollo de sus competencias. Y no olvidemos esta parte fundamental, ¿no? Siempre hay que saber, parte de todo lo que es nuestra competencia, debemos saber conocer. Si nosotros conocemos como maestros qué es lo que voy a trabajar, voy a conocer qué estrategias aplicar, voy a conocer qué elementos o instrumentos dentro de mi proceso voy a utilizar. Entonces, ahí está, el saber conocer. ¿Sí? Lo que conocemos, ponemos en práctica. Pues vamos al saber hacer, los procedimientos, habilidades, ¿sí? Muchos dirán, profesor, pero esto como que está quedando un poco monótono. No, siempre está presente ahí.
el saber hacer. Por eso que dice que el estudiante parte que él es el protagonista de los aprendizajes. ¿Y cómo? Haciendo. Y el docente monitoreando, ¿no? Entonces, siempre estamos presentes ahí. El saber ser, siempre estamos también desarrollando, o el currículo apunta a desarrollar actitudes y valores. Entonces, no podemos dejar de lado esto, ¿no? Los grandes pilares de la educación. Y la capacidad, mira lo que dice la capacidad acá, ¿ya? Vamos a estructurar bonito. Son recursos para actuar de manera competente. ¿Y esos recursos cuáles son? Ojo, capacidad. ¿Cuándo tengo ese desarrollo de capacidad? Son los recursos para actuar de manera competente. ¿Y cuáles son esos recursos? Conocimientos. Acá lo voy a resaltar. ¿Ya? ¿Cuáles son esos recursos? Para que sea, en este caso, desarrollar competencias, tengo que hacer un conjunto de recursos, ¿ya? Y esos recursos son los siguientes, miren, conocimientos. Y los conocimientos, pues hablamos de teoría, de conceptos, ¿no? Y encontramos esta parte. Entonces, la capacidad es ese conjunto de recursos que utilizamos. Conocimientos, que más tenemos habilidades, que hablamos de actitud social, la parte de la cognitivo o motora, ojo, si hablamos de, en este caso, de todos los niveles, siempre también desarrollamos la motricidad, ¿ya? Para los juegos, si es educación física, es el arte, incluso para todas las áreas, porque hablamos de la motricidad tanto fina gruesa, ¿ya? Y las actitudes. Miren, entonces, la capacidad desarrolla todo ese conjunto. Esto lo voy a resumir más adelante en un cuadrito, ¿ya? Pero hay que tenerlo, como dice, tener claro la capacidad, es ese conjunto de recursos, conocimientos, habilidades, actitudes. Listo. Sacado en una síntesis, la capacidad son recursos para actuar de manera competente, son conocimientos, las teorías, conceptos y procedimientos, habilidades, talento, pericia, actitudes, disposiciones y tendencias para afrontar una situación determinada. Entonces, si yo voy a utilizar mis conocimientos, ¿en qué situación? Esas habilidades, ¿de qué manera? Y esas actitudes, ¿cómo lo demuestro? Pues mi desarrollo de mi personalidad o mis actitudes personales. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en la competencia, que son operaciones más complejas. Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Y vamos en este caso, voy a la parte de acá, a ver este detalle acá. Estándar de aprendizaje. ¿Por qué he propuesto esto? Porque el estándar está transversal. Desde el primer ciclo que hablamos, ¿no? Ciclo 1, 2, inicial, primaria, de tercero a lo que es quinto ciclo, primaria tercero a quinto ciclo, y secundaria del sexto al séptimo ciclo. Y todo esto apuntamos a lo que es el perfil de egreso y también los estándares de aprendizaje. Por lo tanto, el estándar de aprendizaje son descripciones, o sea, me va a permitir escribir, ¿no? Yo voy a describir cómo se va presentando cada uno de los niveles. Es decir, en el nivel, vamos a ser específicos, en el nivel inicial, ya, 3, 4, 5 años, ya, en nivel inicial, voy a ver hasta dónde apunta el estándar. Y ahí me dan, dice, nivel inicial, como estudiante de nivel inicial, hasta qué parte del estándar, de acuerdo a la competencia, para alcanzar. Igual, si hablamos de nivel primario, es decir, a ver, de acá está, ahí está. ¿Listo? Desde acá, ¿hasta qué nivel de estándar va a alcanzar el nivel primario en cada una de las competencias y capacidades por área? Y el nivel secundario, ya, igual manera. También, ¿hasta qué estándar de aprendizaje va a llegar mis estudiantes? Pero todo ello es transversal. Es decir, no es que yo termine de repente con los estándares de secundaria inicial, no. Sencillamente por ciclos, ¿verdad? Por ciclos y niveles, ahí está. Entonces, ciclo tal, hasta dónde debe llegar. Ciclo 3, hasta qué nivel debe llegar. Ciclo 4, hasta qué nivel. Ciclo 5, por eso cuando nosotros hacemos la evaluación diagnóstica, hay muchos casos que se presentan de la siguiente manera, ¿ya? De la siguiente manera. Evalúo lo que es, más que evaluar, no sacar ese tipo de información de evaluación diagnóstica, es acá. Y nos encontramos que está en el sexto ciclo.
sea, estudiantes que están pasando a secundaria están en sexto ciclo. Y los que están en segundo grado, algunos siguen en el quinto ciclo, pero también algunos que están en el primer grado del sexto ciclo. Y así también igualito, contamos, están en el séptimo ciclo, pero están en este caso en el quinto ciclo o en el grado tal. O sea, es decir que en esta parte, lo voy a poner con rojito, ya, en esta parte que está, que voy a mandar con rojito acá, es decir que los que están en el séptimo ciclo, muchas veces no llegan totalmente desarrollando sus competencias y capacidades, ¿ya? Y eso ya se mencionó al inicio, por factores muchas veces, y acá es donde hay ese choque. Acá se encuentra ese choque tremendo. Entonces, eso es el estándar de aprendizaje. Cada ciclo, cada nivel tiene sus propias graduaciones, por lo tanto, pues, esos estándares tenemos que estar pendientes, porque eso es como los criterios que nos va a permitir evaluar. Si mi estudiante llegó a ese estándar, no llegó. Si no ha llegado, entonces porque está en el ciclo anterior, o está en el ciclo anterior o grado anterior. Y si pasó, perfecto, está en el ciclo. Hay casos también que también pasa lo siguiente, que hay estudiantes que están en este ciclo, pero que en este caso también se encuentran. Está en el cuarto ciclo, pero está con una forma de que se caracteriza por estar con sus características del sexto ciclo. También hay casos. Entonces, por eso, ¿cómo lo conocemos? A través de las evaluaciones, ¿no? Formativas o también las evaluaciones diagnósticas. ¿Listo? Muy bien. Y esto lo voy a resumir aquí de esta manera. ¿Dónde está? Bueno, los desempeños también igual te voy a resumir. Luego voy a retroceder un poquito. A ver, ejemplo, acá estos ejemplos. Acá está. Miren, colegas. Todo eso es resumido en esta partecita, en este gráfico. ¿Ya? Resumido. Entonces, la competencia se ve muy bien, ¿no? Combinar. Voy a combinar todo ese conjunto, en este caso, de capacidades, ¿no? De manera específica, situaciones para ponerlo en práctica en situaciones determinadas, con sentido ético, pero también en ese caso, mira, al mismo tiempo voy a movilizar para desarrollar esas capacidades, voy a movilizar conocimientos, habilidades, ¿no? Voy a hablar de actitudes, voy a utilizar técnicas, procedimientos, estrategias, en fin. Y todo ello me va a permitir lograr lo que considero la competencia. Al mismo tiempo, esos desempeños, ya también tengo un ejemplo para proporcionarles, desempeños que van a permitir escribir. Entonces, una pregunta que se va involucrando acá, espero que también vaya dilucidando algunas dudas. Sí, profesor, ¿y cómo voy a evaluar? ¿Evalúo desempeños o evalúo estándar? ¿No? Con los dos. Podemos nosotros evaluar con desempeños porque de ahí puedo yo también precisarlos, algunos criterios de evaluación, y los estándares también de esa manera. Pero lo que es el estándar me va a dar una información más, se puede decir, más amplia. ¿Por qué? Porque está por ciclo. Entonces, en cambio, nosotros trabajamos por actividades, por unidades, o por actividades o proyectos de aprendizaje, o en fin, de acuerdo a cómo se estén planificando. Por lo tanto, entonces ahí vamos viendo, ¿ya? Entonces, esos desempeños nos va a permitir escribir también de esos desempeños, podemos sacar el campo temático, ¿no? Eso lo conocemos. Y eso nos va, pues, esos campos temáticos, esos desempeños me va a permitir también ser observables. Y siempre el estándar, pues, su función principal del estándar es describir el nivel de logro de cada una de las competencias y de acuerdo al nivel. Entonces, esto ha sido un resumen de todo lo mencionado anteriormente. Y acá le voy a presentar un ejemplo. ¿Ya? Pero va a ser un poquito más pequeño porque no se puede observar todo. Ahí. Perfecto. Con esto también vamos ya culminando. A ver. Primero hablamos, por ejemplo, de la competencia ley de diversos tipos de textos en lengua materna. ¿Ya? He cogido algo transversal ya para que en este caso, tanto de nivel primario, inicial, primaria, secundaria, se lo puedo utilizar. Obviamente con la complejidad, ¿no? El estándar, sus desempeños, ¿no? ¿Qué más? Lo concierne al, claro, los desempeños y el estándar, obviamente van a ser diferentes, pues por cada ciclo tiene que ser su gradualidad. Entonces yo simplemente cuando voy a ver cómo desarrollo mis actividades, voy a la competencia y veo, digo, ¿cuántas capacidades tiene? Perfecto, son 3.
Tres capacidades moviliza la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Muy bien. Y a base de esas capacidades voy a ir a los desempeños o también voy a ir a los estándares. Y ahí lo voy a ver. Obtiene información del texto escrito. Entonces, en el estándar lo voy a ubicar así, miren, ¿cómo se encuentra? Obtiene información poco evidente, distinguiéndose de otras próximas y semejantes. Entonces, lo voy a ir diferenciando. Esa es la estrategia de cada uno, se lo va resaltando uno por uno, para yo diferenciarlo cada una de las capacidades y de acuerdo a los estándares y también los desempeños. ¿Y a dónde aterriza todas esas actividades? Profesor, esas son las preguntas que se hacen comunes, ¿ya? A veces en reuniones pues que uno se tiene, el trabajo mismo que también se va generando, me dice, profesor, cuando yo voy a planificar, voy a hacer lo que concierne una competencia. Perfecto. Voy a hacer una competencia. ¿Y puedo hacer tres competencias? No. Porque, ¿por qué no se puede hacer las? Moviliza sí, que se entienda bien. Moviliza sí, porque yo puedo desarrollar la competencia lee, puedo también desarrollar la competencia escribe, porque va a ser, de repente es un organizador. También debe ser movilizar de repente la competencia se comunica, porque de repente en este caso va a expresar las ideas más importantes de manera verbalizar ¿no? ante sus compañeros. Pero yo tengo que enfocarme directamente qué es lo que quiero lograr con mi estudiante, ser específico. Es decir, movilizar esto, pero yo lo que voy a desarrollar es la competencia ley. Y por lo tanto, tengo que enfocarme en estas tres capacidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a planificar una competencia, tengo que planificar mis tres capacidades. ¿Por qué? Porque no lo puedo dejar de, no, solamente quiero ver esta partecita acá, infiere. Listo. Pero para inferir, tiene que pasar por obtener la información. Para inferir, al final tiene que reflexionar. O sea, no puedo yo dejarlo estas tres capacidades. Tengo que yo planificar las tres capacidades. Y en función a estas tres capacidades, yo lo voy a establecer mis estándares. Yo voy a establecer mis desempeños. Y voy a establecer en uno de ellos, ojo, acá sin desempeños si vamos a ser específicos. El estándar se queda tal cual está. Se puede, como dice, se puede precisar cuando lo transformemos en criterio de evaluación, sí, pero el estándar se queda tal cual está. En los desempeños sí lo podemos precisar. ¿Por qué? Porque ahí sacamos lo que es campos temáticos y aparte también podemos precisar criterios de evaluación. También podemos precisar criterios de evaluación a través de los desempeños. Pero miren, si yo encuentro todo ese tipo de entrenar cada uno de estos elementos, entonces, ¿dónde va a trasuntar? Miren, acá lo voy a hacer más grande, acá se va a ver. A ver, acá. En lo que concierne, ya esta partecita, con esto voy terminando, colegas, a ver, en esta parte. Miren lo que he hecho acá. Lo que es capacidad con su propio criterio. Miren. Y estoy siendo más específico acá, ¿no? Obtiene información de texto escrito. Obtiene información de texto escrito. Y ahí está la competencia, ¿no? Y viene su criterio. Y el criterio se puede sacar del mismo estándar, perdón, como decía, de lo que es los desempeños. Y también me permite sacar el propósito, ¿ya? O sea, todo tiene relación a esta parte. No puedo descuidar esto, las capacidades, la capacidad de desempeño estándar me va a permitir en este caso sacar y el propósito. Mira, interfiere con su propio criterio y reflexiona con su propio criterio. Entonces, por eso decía que el currículo siempre va a evaluar competencias, y ahí están las competencias, desarrollando a través de sus propias capacidades, sus propios criterios. Y acá, sacado cine, poco más específico ya es, obtiene información del texto escrito. Criterio de evaluación, identifica información explícita y relevante que se encuentra en distintas partes del texto. Ya, y si puedo ser más específico, se encuentra en distintas partes de una receta, o de un cuento, o del texto tal. Si quiero ser más específico. Infiere, interpreta información del texto, reduce el tema o idea principal, pero ojo, acá por ejemplo es complejo. Una cosa es sacar el tema y otra cosa es idea principal. Entonces acá tengo que ser específico, ¿no? Reduce el tema de un texto de repente, de un texto descriptivo, pero también acá hay otro más complejo que es causa-efecto. Mire, es muy complejo
este criterio de evaluación. Entonces yo también tengo que ir viendo, de acuerdo a lo que es el ciclo, grado que estoy trabajando, lo voy precisando, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo está concadenado. Desde mis capacidades, perdón, mi competencia, mis capacidades, mi desempeño, mi estándar y el criterio de evaluación. Entonces, si manejamos toda esa parte, nos va a permitir, en este caso, desarrollar actividades. De resto, viene a ser la secuencia ya. Pues dice, ¿dónde está el proceso didáctico o los procesos dentro de planificación de acuerdo a la competencia? ¿Y cuáles son los procesos de la competencia? Lee antes, durante y después de lectura. ¿Cuáles son los procesos de lo que es escritura? Escribe de varios tipos de textos en su lengua materna, ¿no? Entonces también planifica, textualiza, revisa. Entonces, esos procesos tienen que estar en ese proceso, perdón, es lo que voy planificando y acá lo voy poniendo también en evidencia en mi criterio de evaluación. Entonces, colegas, he querido conveniente también realizar esta parte de la siguiente forma para que se entienda de dónde estoy aterrizando, porque todo lo que se está exponiendo, dónde lo trabajamos. Pues lo importante es que esos conocimientos que nos da el currículo, lo puedo yo utilizar, ¿no? Lo puedo utilizar ya en lo que concierne a mi planificación. Entonces, como este es un diplomado que tiene varias semanas varios meses de duración, entonces vamos a llegar a este proceso. Vamos a aprender a planificar. Vamos a aprender en este caso también a determinar. A ver, ¿qué podemos determinar acá? Nuestros propios criterios de evaluación, a determinar también nuestros propios, en este caso, propósitos de las actividades y la secuencia de desarrollo de las actividades. Y también no dejemos de lado, pues, también utilizando, pues, este elemento que es hoy en día lo que es la rúbrica, ¿no? Para ver ese detalle. Bien, y no quiero dejar de lado lo que decía el ejemplo que les he propuesto. Ya acá hay teorías, ojo, hay algunos autores que opinan de esta parte de lo que es competencia, pero quiero yo proponer esta partecita como parte de la práctica, ¿ya? Miren, desarrollar competencias que dice, Marco, estudiante de quinto grado de primaria, está jugando con sus compañeros en hora de recreo y demuestra. Mira, para yo en este caso ver cómo es competente, cómo desarrolla el estudiante, ¿no? De Marco que está en quinto grado de primaria. Primero, dispone de disposiciones afectivas. Primero, ¿con quién va a jugar? Obviamente con sus compañeritos, que siempre en este caso pues se junta con ellos y ¿no? Van a mostrar su aprecio y como hablamos de son empáticos, son comunicativos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se socializa, ¿no? Socializa con sus compañeros para jugar, para hacer ese tipo de juego y que desarrolla sus habilidades sociales. Pero al mismo tiempo también tiene que conocer cómo es el juego, cómo se da esos procesos, ¿no? Del juego, ¿no? Y que hay que poner en práctica sus habilidades cognitivas. Y al mismo tiempo también sus habilidades socioemocionales, cómo hace ese control de emociones con sus compañeros. Y ahí hablamos que este estudiante, Marquitos, entonces está desarrollando competencia, miren, a partir del juego. Entonces, si nosotros vamos poniendo ejemplos diversos, pues ahí vemos que estudiantes van desarrollando sus competencias, pues, de las diversas circunstancias. Y este ejemplo también he propuesto, por ejemplo, disculpen la redundancia, desde lo que es el proceso de la redacción. Si yo le propongo, vamos a redactar una receta, ¿no? Dice, que dando parte de una planificación, a ver. Entonces, ¿cuánto conoces la planificación? ¿A quién va escrito? ¿Qué tipo de lenguaje? No, toda una estructura previa de la planificación. Hace un plan de trabajo. Y ese plan, ¿qué va a permitir generar? Ideas. Entonces, si veo que mi estudiante sabe planificar, entonces ya estamos olvidando esa competencia. Y el momento de la textualización, ¿cómo lo organiza sus ideas? Utilizando algunos conectores, utilizando pues ideas de manera pues ordenada, ¿no? Hacen algunos referentes textuales y eso apunta a lo que es su texto, tener coherencia, cohesión, también es parte de lo que es un proceso de redacción. Y al final, cuando se evalúan, ya sea individual o en conjunto, tanto en la evaluación se da lo que es la retroalimentación. Ojo, la retroalimentación es todo proceso, pero ya hablamos de una retroalimentación en equipo, en conjunto, entonces ahí también desarrollamos la opinión del propio estudiante a través de la técnica del museo, ¿no? Entonces,
Por ahí vamos viendo. Entonces, generamos un conjunto de competencias de diferente índole, perdón, en este caso, ¿no? Entonces, colegas, disculparán el caso, me había pasado algunos minutitos, agradeciendo su atención respectiva. Este material lo van a tener ustedes, ¿no? Y también hacer la invitación, pues, de acá para la fecha de, en este caso, estamos hablando el día domingo 8, a ver, vamos a ver, día 1, 2, domingo 2 de julio, sigamos desarrollando ya nuestras temáticas que corresponden, ¿no? Pero para este tipo de trabajo, ya vamos a hacer algunas salitas, porque vamos a hablar de lo que es el marco de buen desempeño. En equipo de trabajo, ya les voy a dar el material, y ese mismo material lo vamos a exponer, ¿ya? Así que, colegas, les invito a ustedes que también puedan hacer, pues, ese tipo de efecto multiplicador a otros colegas que se unan, porque es un diplomado que es bien práctico, porque dice que va a tener, pues, esa forma de poner en marcha en las actividades mismas, conociendo todos sus elementos necesarios. Por mi parte, muy agradecido, que tengan muy buenas noches y que Dios les bendiga. Muy amable, gracias por todo. ¿O hay alguna pregunta, de repente, o consulta, antes que nos despidamos? Antes, por favor, alguna pregunta.